Buenas noches a todos y a todas. Volvemos un día más con el programa A Pie de Aula, este espacio televisivo que realiza el CEI San Juan de la Cruz junto con 9 La Loma, que pretende traer la actualidad, analizar la actualidad de, como bien dice el programa, a pie de aula, del aula, y a la par presentar buenas prácticas. Hoy el tema, un tema que de vez en cuando salta mucho a los medios de comunicación, es el tema de la convivencia, en el cual vamos a analizar desde los problemas de convivencia e incluso también entraremos a tratar el acoso. Para poder tratar este tema en profundidad, hoy contamos con la presencia de Francisco Javier Torres Martínez. Buenas noches. Buenas noches. José Luis Antiñolo Piñar. Buenas noches. Buenas noches. Pedro García Gámez. Buenas noches. Buenas noches. Y Juan José Moreno Lupión. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Javier, tú como educador social del EOE de Úbeda, me gustaría que lo primero que hiciéramos fuese analizar un poquito cuál es la situación actual de la convivencia en los centros en los que tú llevas, es decir, en estos centros, el caso de la comarca de Úbeda. Bueno, pues en mi caso trabajo como educador social, que pertenezco al equipo de orientación educativa de Úbeda, adscrito a los 3 institutos de enseñanza pública que hay en Úbeda, y luego pues a nivel zonal hago intervenciones, digamos, más escasas, pero siempre a demanda, ¿no? Nosotros, bueno, mi función realmente está en trabajar con el alumnado con problemas sociofamiliares, alumnado en exclusión social o en riesgo, y luego también pues tocamos un poquito también temas de asentismo, convivencia en los centros educativos y demás. Personalmente, la zona donde yo me muevo, que sería la de Úbeda, pues problemas de convivencia hay, porque en todos los centros educativos suele haber. Siempre la intentamos abordar desde el ámbito de la comunicación, el fomento de la empatía en los niños y sobre todo pues con técnicas socioeducativas y con programas que ayuden tanto a las familias como al alumnado con el que trabajamos a integrarse en el centro educativo. Muy bien, Pedro, como maestro de compensatoria de EOE de Baeza, me gustaría que hiciera un breve análisis de cuál es la situación de la convivencia en los centros de la comarca de Baeza, que tú también estás. Muy bien, mi ámbito de trabajo está centrado en primaria y el trabajo fundamentalmente que yo desarrollo en los centros va encaminado a proporcionar técnicas y estrategias, sobre todo resolución de conflictos, que es, digamos, el aspecto que más preocupa en los centros con respecto a la convivencia. Entonces, normalmente los problemas que se desarrollan en los centros vienen determinados porque el alumnado tiene una serie de estrategias a la hora de resolver los conflictos que se fundamentan mucho en cuestiones y donde predomina la agresividad. Entonces, normalmente tutores y tutoras demandan actuaciones dentro del aula para aportarle al alumnado una serie de herramientas que conlleven eliminar esas conductas agresivas y se centren en aspectos, digamos, más comunicativos y en aspectos de resolución de conflictos de una manera activa. Bueno, ahora entraremos un poquillo más en detalle en cada una de las parcelas, pero quisiera de esta primera parte dar una ronda con todos, que nos viéramos cuál es la visión que cada uno tiene de la convivencia en los centros educativos de nuestra zona. Por eso, Juan José Moreno Lupión, como representante, presidente de la Asociación Alterna Ocio, que es la asociación que junta a todas las AMPAs de Baeza, ¿cuál sería la visión que tenéis los padres de la convivencia en todos los centros educativos de Baeza? Pues lo que yo he podido expulsar con mis compañeros de la asociación, en general la convivencia no es mala. Lo que pasa es que, claro, el punto de vista de los padres es distinto al del vuestro, uno como profesores y otro como profesionales, porque lo nuestro es mucho más visceral, porque nos toca directamente a nuestro hijo. En general la convivencia no es mala, lo que pasa es que es lo que te comento. Casos puntuales que quizás los padres no tengamos la preparación que en principio se le está dando al alumnado a la hora de resolver estos conflictos, y muchas veces ejemplo de muchos chavales, muchos niños a la hora de solucionar sus problemillas, nos haría falta aprender a los padres, y estamos en ello, en aprender a resolver esos conflictos, viéndolo de la perspectiva de padre o de madre en este caso. Muy bien, ya para terminar esta primera ronda, José Luis, como coordinador del EOE comarcal de Baeza, ¿cuál es tu visión de la convivencia en los centros de la comarca de Baeza? Pues yo me gustaría leer unas frases que tengo aquí de algunas personas
importantes de la cultura y que las personas que nos están escuchando pensaran si están de acuerdo o no con ellas. La primera dice: nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. Otro experto, diríamos, nos dice que él ya no tiene ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Tenemos otro testimonio que dice: nuestro mundo llegó a su punto crítico, los hijos ya no escuchan a sus padres, el fin del mundo no puede estar muy lejos. O esta que dice: esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Quizá las personas que nos están escuchando están de acuerdo con algo de lo que hemos oído, pero tengo que decirles que la primera frase era de Sócrates hace 2400 años, la segunda de Hesíodo, del 720 a.C., la tercera la dijo un sacerdote en el año 2000 a.C. y la cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia y que tiene más de 4000 años de existencia. ¿Qué quiero decir con esto? Está demostrado por la psicología social que los adultos, las generaciones mayores, siempre vemos negativamente algunos aspectos de las generaciones que vienen ahora, y es lo que probablemente nos pasa. No estamos peor que en tiempos pasados en temas de convivencia. Lo que sí estamos más concienciados sobre los problemas de convivencia en la escuela y en los institutos, pues por parte de, por ejemplo, como ha dicho Juanjo, de los padres y madres que sienten muy cercana la educación de su hijo y los problemas de su hijo, o los medios de comunicación que nos recuerdan con bastante asiduidad problemas que en otros tiempos también han pasado pero no han tenido tanta repercusión. ¿Quiere decir esto que desde mi visión como coordinador de LEOE creo que no hay problemas? No, yo creo que sí hay problemas, que son los problemas de siempre, pero que afortunadamente hoy en día desde todos los sectores estamos más implicados en mejorarlo. Muy bien. Hombre, la verdad es que tal como veis, en la zona de tanto de Baeza como de Úbeda, hasta ahora mismo los problemas de convivencia que hay son de leve convivencia, o son problemas leves, ¿no? Aunque sí es verdad que está aumentando, en España sobre todo, tenemos unas cifras que son bastante fuertes, y que en eso quiero entrar, ¿no? Es decir, dicen que el acoso escolar afecta al 4% de los alumnos en primaria y el 8% de los alumnos de secundaria, y que además en los últimos años está incrementándose el número o el porcentaje de niñas que también producen acoso, que hace un tiempo pues eran mucho menos que los niños, ¿no? Eso es lo que yo quisiera abordar. Es decir, desde vuestro trabajo, primero, me gustaría que entráramos en definir qué es un acoso, no sé quién de los cuatro quiere participar, y segundo, que abordáramos cómo podemos prevenirlo desde cada uno de nuestras facetas. Entonces, primero, José Luis, si tú quieres entrar, sí. Dinos qué es acoso. Bien, yo lo primero que le quiero decir a las personas que nos escuchan es que tengan un poco de cuidado, porque si yo ahora defino acoso, quizá ellos piensen que lo están sufriendo sus hijos o que ellos lo sufrieron en su juventud. Entonces, yo quiero dejar claro lo que es, porque si no lo explico bien, si yo no me explico bien, mucha gente va a pensar que realmente ha sufrido un acoso y no es así. Entonces, decimos que hay un acoso cuando un alumno está expuesto de forma repetida y durante bastante tiempo a acciones negativas que podríamos denominar como hostigamiento en el ámbito escolar, que la llevan a cabo otro alumno o otros alumnos, y que hay una situación de inferioridad del que la sufre respecto al que lo ejerce. Como has dicho, Juanjo, la proporción actual que dan los estudios de hasta un 4% en la etapa de primaria a nivel nacional y hasta un 8% en secundaria. Pero claro, como expliqué ahora, es que hay muchos tipos de acoso, ¿no? Es muy importante no confundirlo con agresiones esporádicas o agresiones en las que no hay una inferioridad por parte de una de las partes. Las características que tiene que presentar es, como he dicho, que haya un desequilibrio de poder, bien a nivel físico, a nivel intelectual o a nivel social, que este sea intencional y repetido,
De manera que la víctima, cuando hablas con ella, te dice, no, es que mañana me va a volver a pasar, se siente blanco de futuros ataques. Se suele centrar en un solo alumno que se coloca en una situación de indefensión. Y además hay un componente grupal, bien el grupo apoya esta situación o simplemente no interviene. Estas son las características de que podríamos empezar a hablar de acoso. Entonces, como comentaremos ahora más adelante, veremos cuándo se hace un protocolo y cómo podemos ya decir si sí hay, si no, e intervenir. Pero me gustaría eso, que la definición quede clara, porque si no la he explicado bien, mucha gente pensará que su hijo lo han sufrido o que ellos lo han sufrido. Una vez que tenemos más o menos claro cuál es la definición de acoso, sí me gustaría que de cada uno de los contertulios pudiéramos entrar en cómo podremos afrontar una situación de acoso, o incluso mejor todavía cómo podemos prevenir, porque no hay que llegar a afrontar esa situación. Entonces, Francisco Javier. Sí, bueno, es muy interesante lo que ha remarcado José Luis, que no todas las situaciones que se producen a nivel de aula o a nivel de convivencia son acoso, y que sí que hay que dar importancia en que el acoso siempre se caracteriza porque hay una víctima y hay un agresor, y siempre esa víctima y agresor están relacionados o están en consonancia con una serie de personas, en este caso los observadores, que serían los que o bien o no informan de este acoso o simplemente se dedican a mirar lo que fomenta en el agresor más frustración, ¿no? A mí personalmente casos de acoso real en el instituto se producen poquito. Lo que sí se produce y con más frecuencia, yo por lo menos lo veo así, son los pequeños actos en los que se produce un desequilibrio de las partes, en los que un abusador constantemente toma como víctima a otra persona que además está en desequilibrio, en una indefensión, como ha dicho José Luis, y se produce repetidamente. Entonces, lo que interesa en esos casos es actuar, pero también actuar de manera preventiva siempre, evitando que el acoso, si se produce, llegue a más, o que una situación no llegue a acoso, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Pues nosotros trabajamos mucho a través de habilidades sociales, resolución de conflictos, como también Pedro decía, y bueno, sobre todo pues fomentando la comunicación entre los iguales, fomentando técnicas de resolución de conflictos positivas y hablando mucho con los chavales, que es lo que más creo que hace falta y lo que más al final da beneficio. Muy bien, Pedro, yo sé que si quieres, para introducirte un poquillo más todavía, te voy a leer, sabéis que en abril de este año pasado, 2013, fue cuando el día 11, cuando hubo el suicidio de Carla Díaz, que es una chavala que estaba también acosada y demás. Bueno, posteriormente ha salido en los medios de comunicación que la madre ha recurrido a la Fiscalía para que se trate más el tema como acoso, que al principio no se había tratado, y ha destapado ciertas partes de lo que escribían en las redes sociales, y hay cosas que de verdad que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Dice, el lunes le llamaban Vizca, el martes tocaba aguantarlo de bollera, hubo miércoles en que fue bautizada con las aguas fecales del baño, jueves con rima, topacio un ojo por aquí y otro para el espacio, el viernes en los que la hoja entera se le volvía un borrón, no toque eso, lo ha tocado ella, y justificaciones por parte de compañeros que dicen en los medios de las redes sociales, que aunque luego después entraremos en lo que es el ciberbullying, yo sí, me metí con ella, le pegué, pero es que fui la única, creo que no, hay mucha gente que hizo lo mismo, incluso peor que yo. ¿Cómo se os queda el cuerpo a los educadores cuando tenemos casos así? Es decir, ¿cómo podemos llegar a que esto no pueda suceder? Realmente son situaciones dramáticas. Yo quería incidir a colación en lo que tú has dicho anteriormente. En primaria, efectivamente, el acoso escolar se da en un porcentaje menor que en secundaria. Yo creo que, indagando en este problema, creo que el alumnado en general no tiene, digamos, una estrategia adecuada para enfrentarse a un conflicto. Es decir, cuando surge un conflicto entre los alumnos, normalmente pueden reaccionar básicamente de tres maneras. Una que desgraciadamente es muy frecuente, viene a ser, digamos, la forma agresiva, tanto verbal como físicamente. Otra es la forma pasiva. Y esta forma pasiva es la forma, digamos, que está en el origen posiblemente de muchos de los futuros casos de acoso. Es decir,
Cuando una persona se enfrenta a un conflicto de forma pasiva, quiere decir que realmente no se enfrenta a él, lo deja de lado, no intenta solucionarlo, sino que lo ignora. Pero esta ignorancia lo que viene a hacer es dejar ese problema latente que en muchos casos se hace extensivo a otros miembros o a otros compañeros del grupo y que va más allá del mero ámbito escolar, y debido a las nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera, se hace extensivo luego en otro ámbito y provoca lo que tú tristemente nos has contado. Entonces, yo creo que en primaria las actuaciones deben ir dirigidas a trabajar fundamentalmente para resolver los conflictos de forma activa, es decir, dotar al alumnado de estrategias y de técnicas para cuando hay un problema, un conflicto, sean capaces de resolverlo a través del diálogo, siendo capaces de plantear y analizar ese problema, ser capaces de expresar sentimientos y emociones, un hecho que desgraciadamente en primaria no suele suceder o les cuesta mucho a los niños ser capaces de expresar sus sentimientos, y finalmente buscar soluciones. Entonces, las actuaciones que yo en concreto dirijo en las clases en las que entro van con esa intención, dotar de estrategia a los alumnos para afrontar de manera activa un problema, solucionando a través de la comunicación y olvidando las dos fases anteriores, agresiva y pasiva. Muy bien, Juan José, en un artículo que se publicó en el ABC sobre el tema de acoso y demás, se establecían 16 consejos para poder erradicar, entre los 16 factores. Entre ellos decía que la sobreprotección familiar que se hace desde los padres hacia los niños dificulta la autonomía que tiene ese propio hijo y es esencial para luego poder establecer las relaciones sociales. Y además apuntaba también que las familias que trabajan la educación en valores y la virtud de respeto hacia los demás suelen tener mucho más éxito esos propios alumnos, esos propios niños a la hora de establecer relaciones por fuera. ¿Cómo ves tú la situación como padre que está además perteneciente a una comisión de convivencia dentro del IE en Valdepeñas? A ver, ya tocando este tema del acoso escolar, claro, si antes decía que los padres se movilizaran, aquí ya se nos abren las calles. Porque el caso de la chica esta que ha comentado, como yo creo que el primero que saltó así a los medios fue el de Joaquín, el niño este del País Vasco. Pues claro, son situaciones extremas que los padres llega un momento que no al llegar a ese extremo, sino en estadios inferiores nos acusamos de por qué no hemos sido capaces de darnos cuenta de esa situación. Cuando los padres se dan cuenta de una situación similar en su hijo, viene otro problema. Si lo hablan con el hijo y proponen hablar en el centro, el niño generalmente propone al padre que no hable en el centro de ese tema porque empeora la situación. Y claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si el padre no va al centro a hacer ver al centro que está detectada una situación X, o el centro no la detecta y la habla con el padre, al final no se puede poner los medios para resolverla y puede llegar a un extremo como el que estamos hablando. Yo creo que la solución de esto sería, por lo que hemos estado hablando, desde primaria, que hubiera una generación de un ambiente de convivencia sano, fomentando el respeto entre alumnos. Si luego en el centro hay ese ambiente, no digo de vigilancia, ojo, sino un ambiente como que están controladas de una forma determinada o que se sienten abrigados por el centro de alguna manera, eso controla mucho la situación. Yo creo que en el momento que se detecta, porque decimos que en primaria los casos son menores, pero claro, ya el que apunta manera de primaria, el que es un acosador o es alguien conflictivo. Y claro, todo eso ir poniéndole solución. Aquí tenemos mucho trabajo, en este caso de los padres, tanto los padres de los niños acosadores como los padres de los niños acosados. Porque claro, el niño que es acosador no es acosador porque haya salido así, será acosador por una circunstancia determinada. Y lo mismo que hay que incidir y poner apoyo al niño acosado, que por supuesto, el niño que es un acosador también hay que poner pie en pared y mucho más a los padres de estos niños en cuestión. Muy bien, José Luis, antes ha apuntado que en el tema de que había que reunir ciertos requisitos para iniciar un protocolo. Bueno, ¿qué serían los pasos ante
un niño o unos padres que están viendo que su hijo puede estar acosado o puede estar sufriendo, entre comillas, acoso o tiene los primeros indicios, ¿qué serían los pasos que debería hacer y cómo se podrían en marcha los mecanismos, los resortes que tanto educación como los centros educativos como EO y educación tienen previsto? Bueno, pues yo primero quiero ratificar lo que ha comentado Juan José y decir que la intervención hay que hacerla ante el presunto acosado, el presunto acosador y el grupo que o bien participa o bien observa. Entonces, y hay que hacerlo, como ha dicho Pedro y como ha dicho Francis, con las estrategias, dándole a ellos las estrategias propias para poder afrontar estas situaciones. Entonces, nosotros, en educación, en el momento que existe la más mínima sospecha de que exista un caso de acoso, tenemos que intervenir. Entonces, los padres deben de saber que tanto ellos como su hijo, como cualquier miembro de la comunidad educativa, puede iniciar el tema del protocolo de acoso. Y yo recomiendo que se haga, porque un papel se rompe rápidamente. O sea, que iniciar un protocolo y empezar un papel, si dentro de una semana hemos visto que no pasa nada, lo rompemos y estupendo. Pero si existe algo, si hemos perdido 10 minutos y lo localizamos, mucho mejor para todos. Entonces, insisto en que cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga un indicio, por pequeño que sea, lo ponga en conocimiento de la dirección de los centros o de los responsables de la orientación. En el momento que esto sucede, el centro se reúne y toma unas actuaciones inmediatas, que lo mismo hace falta tomarlas o no, pero claro, si lo que se nos denuncia es una agresión sexual imaginado, pues el centro con mano izquierda y sin que se note mucho, inmediatamente a lo mejor cambia un par de grupitos de clase con una excusa de hacer una actividad, pero separa a las personas que están inmersas en este proceso de acoso, ¿no? Porque hay que hacer medidas inmediatas para que lo que esté pasando deje de pasar. Esas se llaman medidas de urgencia o cautelares. A partir de ahí, el centro normalmente lo que hace es observar. Hay unos documentos que los tienen los centros y que, bueno, pues que vienen las diferentes dependencias del centro, a las diferentes materias ahora que se imparten, y el profesorado, y se hace un cuadrito y dice, bueno, pues el profesorado de educación física va a observar a este alumnado su comportamiento durante las clases en el gimnasio. El profesorado especialista por aquí, el tutor y el orientador en el recreo. Y se va observando lo que estamos investigando, a ver si realmente está sucediendo o no, para tener datos. Bien, si a partir de ese momento se constata que realmente existe un problema, se traslada a la familia. Se cita a la familia siempre sin careo, intentando que no se crucen, intentando evitar problemas, se reúne a la familia, ha habido esta denuncia, hemos detectado hasta aquí, estamos observando, estamos trabajando esto y se le empiezan a proponer ya a las familias también ayuda, porque hemos dicho que todos necesitan la ayuda. Una vez que hemos recogido la información de las distintas fuentes, ya interviene la comisión de convivencia y a partir de aquí la comisión de convivencia puede proponer unas medidas disciplinarias o puede proponer una medida educativa dependiendo de cada caso. Se le comunica la solución a la comisión de convivencia y a la inspección educativa. Este sería el protocolo de acoso que, una vez iniciado, se podría parar en cualquier momento, en el momento que veamos que no hay nada, pero que yo vuelvo a repetir, es muy interesante iniciarlo cuando haya una pequeña sospecha, porque así, si realmente existe algún problema, lo vamos a atajar, no vamos a llegar a más y vamos a intervenir educativamente entre los tres sectores que lo necesitan: quien recibe la agresión, quien la produce y quien la calla o acoge. Muy bien, estamos ya llegando casi al final, el espacio televisivo es muy limitado, esto da para poder haber estado aquí tranquilamente muchísimo más tiempo, pero estamos llegando casi al final del programa. Entonces, pero no me gustaría que termináramos sin afrontar cómo están influyendo las nuevas tecnologías en lo que ahora se llama ciberbullying o ciberacoso. Es decir, desde tu experiencia, Francisco Javier, dinos si hay un aumento mucho más o se transforma de otra forma este tipo de acoso. Pues sí, es curioso y además es que justamente has dado en el clavo, porque ahora el acoso prácticamente en los centros educativos, no te exagero, pero te diría que la mitad de situaciones que se producen de acoso están también vinculadas, pues, el tema de las nuevas tecnologías, redes sociales, telefonía móvil. Ahora, pues, un chaval que empiece el instituto, 13, 14 años, no hay casi ninguno que no disponga ya de móvil.
tienen internet prácticamente 24 horas del día a su alcance, entonces de ahí parte muchos de los problemas y situaciones de acoso que se producen y que además quedan ocultas porque, claro, lógicamente dentro de las redes sociales y dentro del sistema que ellos manejan, nosotros, si antes es difícil detectar las que se producían a pie de aula, ahora es mucho más complicado, pero se producen un montón, casi a diario. La solución que nosotros intentamos proponer cada vez que vemos casos de estos, pues es pues sobre todo la educación y el buen uso de las nuevas tecnologías, y sí que hemos notado sí que hemos detectado varios casos graves donde se han hecho fotografías, se han mandado, que parece que no, pero son casos de acoso en los que la víctima prácticamente no sale porque no es capaz de exponer el problema por vergüenza, por rechazo del grupo de iguales. Entonces, además de difícil, pues es complicado detectarlo. Pero bueno, en ello estamos. Aquí habría que matizar también que hacia la gente joven que nos estáis viendo, que el poder transmitir desde un vídeo vejatorio, es decir, el hecho de poder tú reenviarlo, estás también interviniendo en esa comisión de delito que podría ser un ciberacoso. Es decir, que no solo es el que lo ha grabado o el que está haciendo, sino el que tú ayudar a difundir una imagen peyorativa de alguien, estás contribuyendo, estás también formando parte del delito. Pedro, muy brevemente, porque ya estamos fuera de tiempo, me gustaría, el mes pasado cuando estuvimos en el programa de convivencia, Manuel Segura decía que la convivencia tenía que ser el centro del sistema educativo. Y entre ellos estaba pues dar las posibilidades de relacionarse y demás. ¿Tú cómo ves desde tu perspectiva de orientador? ¿Debe ser la convivencia? Los centros educativos tendremos que plantearnos que la convivencia debe ser el eje o el centro de nuestra educación. Yo pienso que sí, yo pienso que una convivencia eficaz. Yo muchas veces tengo muy claro que el primer principio que tiene que llevar un alumno cuando va al colegio, o el primer requisito es que el alumno tiene que ser feliz o tiene que estar a gusto, tiene que ir con alegría a un centro, y eso no lo hace ni nada más ni nada menos que la convivencia a nivel general, la convivencia con los miembros de la comunidad educativa, pero fundamentalmente, y es donde hay que hacer más énfasis, en detectar aquellos problemas que hacen que la convivencia entre los iguales no sea la adecuada, porque eso es lo que provoca realmente las tristezas, provoca problemas, provoca conflictos. Entonces yo creo que es vital trabajar y mejorar las relaciones que existen dentro del grupo clase, y para eso también tengo que decir que muchas de las actuaciones, en este caso con el tema del acoso escolar, es cierto que en primaria todavía el uso de las tecnologías está muy limitado, pero sí es importante hacer una prevención, porque muchos alumnos tienen hermanos mayores, han oído hablar del tema, y es necesario hacer una prevención para evitar que en el futuro esos problemas surjan en secundaria. Muy bien, estamos llegando ya al final, ya no hemos pasado unos minutillos, entonces Juan José, me gustaría que empezáramos a hacer una ronda de ir terminando. Desde tu perspectiva como padre y miembro de la Asociación Alterna Ocio, ¿qué pedirías a los centros educativos de cómo intervenir, o qué propuestas haces, qué valoración haces final y como modo de conclusión de este tema? Me gustaría que fuésemos positivos, es decir, porque parece que el programa lo hemos llevado lo hemos encandilado hacia una visión un poquito negativista de las cosas, cuando no solo la problemática que estamos hablando es mínima, sino como además es que hay muchísimos programas que se están interviniendo y los centros educativos están haciendo muchísimas buenas prácticas. Creo que también resaltemos esas buenas prácticas. Y tú, que también formas parte de una comisión de convivencia. Continuando con lo que comentaba, yo creo que el aquí de la cuestión es lo que está hablando, la convivencia. Yo creo que no tengo datos, no manejo datos, pero yo estoy seguro que en los centros en los que hay establecido un sistema de convivencia, o hay un grupo de mediadores en el centro, o hay un ambiente que sea saludable, seguro que los conflictos son muchísimo más inferiores que en otro centro donde haya esa mala convivencia. Y la convivencia la hacemos en una comunidad educativa, somos profesores, alumnos, pero también padres. Y muchas veces los padres, en conversaciones con nuestros hijos, pues tenemos que aprender también a manejar nuestras conversaciones con nuestros hijos. Cuando se habla del centro, se habla de cualquier tema de educación,
que no levantemos nosotros en ellos esa chispa de mala convivencia, porque también formamos parte de la comunidad educativa. Y luego, retomar un poquillo el tema de hacer ciberbullying en secundaria, porque yo tengo mi hijo ya en secundaria, pues es tan fácil como hacer cumplir las normas del centro, donde no se puede usar dentro del centro esos móviles y demás. Y los padres somos los responsables de que tengan ese uso o no ese uso. O sea que aquí también los padres tenemos mucho que decir. Y volviendo a lo de antes, la convivencia es el centro, como ha dicho antes, centro donde hay una buena ambiente, que es lo que decimos los padres, hay un ambiente muy sano, pues generalmente no hay problema. Pedro, modo de conclusión para ir terminando ya, ¿cómo resumirías? ¿Qué dirías? Yo diría que efectivamente la convivencia es fundamental en un centro, que cualquier problema que surja, yo hago mucho énfasis en las clases, porque normalmente en primaria cuando surge un problema siempre el alumno va corriendo a contárselo al tutor, y yo siempre les digo que es necesario ser capaces de resolver los conflictos por vosotros mismos. Y entonces es fundamental establecer estrategias para que el alumno sepa desde muy pequeño afrontar cualquier problema de una manera positiva. José Luis. A mí me gustaría retomar una idea que salió en el primer programa que hicimos de A Pie de Aula, cuando hablamos de comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje, sus resultados son mejora de resultados académicos y mejora de la convivencia. Por lo tanto, ya que empezamos a tener en la zona un centro que trabaja en comunidades de aprendizaje, pues me gustaría en el futuro ver si hemos mejorado la convivencia, si hemos mejorado también no solo entre el alumnado, sino también con la familia y con la comunidad. En cuanto al ciberbullying, como es imposible ponerle puertas al campo, aparte de si se usan o no se usan los elementos informáticos en los institutos, lo que sí desde casa deberíamos de tener bastante cuidado de que en los ordenadores y cuando se utiliza el móvil por parte de nuestros hijos e hijas se haga en las zonas comunes, en el salón, no en el dormitorio, no cuando están solos, porque hay más probabilidad de que los críos y crías son todavía muy jóvenes y pueden cometer errores y entonces hagan alguna foto o alguna conducta que no fuera conveniente que se publicara. Entonces apelo a la responsabilidad de las madres y de los padres para que el uso de internet, sobre todo en casa, se haga en las zonas comunes. Y luego hay una asociación que se llama protegeles.com, es una ONG sin ánimo de lucro que trabaja el tema del ciberbullying y que en su página web tiene muchísimos consejos tanto para los docentes como para las familias como para el alumnado. Muy bien, Francisco Javier, terminando ya. Muy brevemente, para que nos llevemos una visión positiva, hemos hablado de ciberbullying, de acoso, y es cierto que se producen casos graves que llegan al extremo, pero que la gran mayoría son casos aislados, y sí es verdad que hay problemas de convivencia, pero que a día de hoy se están trabajando por la comunidad educativa, hay una cantidad de recursos enormes, y yo creo que por eso hablamos hoy de convivencia y de conductas positivas o negativas, porque realmente estamos todos muy implicados, hay agentes específicos que se dedican en los centros educativos a trabajar esos temas. Entonces, pues claro, lógicamente salen más, pero se atajan de forma muy positiva, creo yo. Y nada, pues simplemente por dar esa visión. Y otra cosa, se ha comentado aquí muy brevemente el tema de la mediación. También hago hincapié, ya que estoy aquí, en que bueno, en los centros educativos en los que yo estoy, y sé que muchos otros también, se están aplicando ahora técnicas de mediación con alumnado, incluso hay programas de alumno mediador y demás, que realmente viene a ser el objetivo fundamental de la convivencia, que es estar a gusto en un centro, y una vez que tú vas feliz y vas contento a tu centro educativo en donde te sientes integrado, pues lo demás, como dice Pedro, funciona correctamente. Muy bien, pues ya con esta intervención damos por finalizada esta primera parte del programa, pero antes de finalizar yo me gustaría resaltar dos cosas. Una es que primero hay que prevenir, es decir, que tenemos que actuar en la prevención, y segundo, que en los centros educativos se realizan muchísimas muy buenas prácticas, es decir, hay mucha abundancia y además son muy buenas las prácticas que para tratar los temas de convivencia se están realizando en los centros educativos de toda nuestra comarca. Y para ello una muestra, dentro de unos breves minutos que vamos a irnos para publicidad,
presentaremos una muy buena práctica realizada en Baeza, en el IES Andrés Vandelvira, sobre mediación escolar. Y nos cortamos hasta dentro de unos 4 o 5 minutos. Venga, hasta ahora. Regresamos de publicidad y en el programa Baeza al pie de aula volvemos a presentar una buena práctica que se desarrolla en nuestra comarca y más concretamente en nuestra localidad. Hoy presentamos una buena práctica de convivencia en el IES Vandelvira. Entonces, para ello contamos con Pedro Rienda. Buenas noches, Pedro. Hola. Contamos con Juan Delgado. Buenas noches, Juan. Buenas. Y con Gregorio Checa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en la práctica que hoy presentamos del IES Vandelvira consiste más que nada en el tema de convivencia. Pedro, yo quisiera que nos comentaras qué labores hace el centro en pro de la convivencia. Bueno, pues desde hace ya bastantes años, ¿no?, decidimos en el centro que lo que queríamos era abordar el tema de la convivencia como núcleo fundamental de las relaciones del centro, ¿no? Era la base fundamental a partir de ese momento, lo que queríamos hacer, ¿no? Y enmarcado dentro del proyecto Escuela Espacio de Paz, pues lo dividimos en cinco bloques, ¿no? El tema de las tutorías compartidas, la mediación escolar, el aula de convivencia propiamente dicha, dándole un enfoque diferente, trabajar también los compromisos de convivencia y luego un aspecto muy novedoso que se inició en el instituto, que es el tema del taller de inteligencia emocional y relajación. Bueno, entrando más de lleno ya, acaba de mencionar Pedro que una de las facetas es el tema de la mediación. Yo no sé si sois vosotros, vas a explicar tú un poquillo en qué consiste la mediación y luego ya analizamos más de lleno con cada uno de ellos la mediación. Sí, bueno, simplemente decir que el taller de mediación, que ellos lo van a explicar perfectamente porque son alumnos mediadores que se han formado en el centro, decir que lo que tratamos fundamentalmente con la mediación escolar es la prevención de la violencia escolar, ¿no? Enseñar a resolver los conflictos de manera pacífica. Y también comenzamos hace ya bastantes años con una formación previa que se hizo con un grupo de alumnos y alumnas de la ESO y que luego han servido también para que sean ellos mismos los que vayan formando año tras año a los nuevos mediadores, como en el caso de Juan y Gregorio, ¿no? Muy bien, Juan, entonces coméntanos tú cuál sería tu experiencia o qué es tu labor como mediador. Bueno, pues mi labor como mediador sería tratar los conflictos que pueden suceder entre las diferentes personas que estamos en el centro, pues un proceso bastante sencillo y anónimo, es decir, en ningún momento se va a dar los datos personales de esas personas que van a recurrir hacia nosotros y sería un proceso muy fácil. Por ejemplo, un alumno puede llegar a nosotros a través de jefatura de estudios de los diferentes profesores o puede contactar directamente con nosotros, así a través de unas orlas que tenemos por los pasillos y ve nuestras fotos que tenemos y dicen, pues yo qué sé, voy a tratar con este mediador que me inspira más confianza. Entonces pues nos puede dirigir a nosotros, puede buscarnos en los recreos, en algún intercambio de clase y nos dice el problema que tiene, nosotros intentamos solucionarlo, pues buscamos a la otra persona, nos metemos también a ver lo que ha pasado, cosas de esas, y también pues intentamos solucionarlo pues a través de los diferentes medios que nos dan, por ejemplo, una aula de convivencia, una aula de mediación, que allí tenemos nuestro despacho para los mediadores, que tenemos pues diferentes cosas, tenemos nuestros papeles para rellenarlos, como los diferentes conflictos que se suceden allí, se anota todo para saber lo que sería en cada mediación. Y luego con las diferentes reuniones que se hacen, pueden ser diferentes reuniones, un tipo de reunión, podríamos decir, podría ser se coge a cada persona que tiene un conflicto, se le separa, a lo mejor una hora o media hora de recreo, se trataría de juntarlos para debatir a ver el problema que han tenido e intentar solucionarlo. Si no se soluciona, pues ya tomaría otras medidas, como sería
a jefatura de estudios para ver unas cosas más serias. Nosotros lo que tratamos es de resolver los problemas sin ningún tipo de llegar a las manos, a ver, sería de intentarlo resolverlo de la forma más pacífica que podríamos. Muy bien, Gregorio, y para poder llegar a ser mediador, antes ha comentado Pedro que primero es necesaria una formación. ¿En qué formáis vosotros? Es decir, ¿cómo llegáis a ser formar para poder llegar a ser mediadores? Nuestro centro pues lleva unos años pues ofreciendo un servicio de mediación, ¿no? Y entonces se organiza un día en el que van todos los profesores y algunos alumnos que están interesados en ser mediadores. Y entonces allí nos dan un poco de práctica para formarnos y también nos dan un poco de teoría mediante PowerPoint y actividades. Luego también nos dan confianza porque hacíamos como unos juegos que nos ponían nuestro nombre y intentábamos relacionarnos con los demás mediadores para inspirarnos confianza entre nosotros. Y también pues luego hacíamos también como una merienda y estábamos todos juntos intentando llevar como mejor posible, lo mejor posible podemos. Y también el curso de convivencia participa. Tranquilo, no te preocupes que estamos, esto solo es de estar casi en directo. Bueno, yo me gustaría, Pedro, que ahora ya después, si es posible, analizáramos alguna especie de caso concreto para que los televidentes vieran con ellos dos cómo hacen una mediación así. Sí. Pero antes de poder entrar de lleno en este apartado de mediación, tú habías comentado antes que además de lo que es la actividad de mediación, en el centro trabajaba y otras facetas, como era el aula de convivencia, las tutorías compartidas. Entra de lleno y explícanos qué es eso de la tutoría compartida y cuál es el aire que le habéis dado al aula de convivencia. Sí, bueno, fundamentalmente el tema de las tutorías compartidas. Bueno, a nivel general, todo esto se pone en marcha, como te comentaba antes, gracias obviamente a la colaboración de toda la comunidad educativa, ¿no? Especialmente nuestra AMPA, que está siempre implicadísima en todos los procesos, ¿no? Y también, por supuesto, de la mayor parte del profesorado que en todo momento se presta no solamente a realizar las labores propias de su tutoría, de su grupo, de su unidad, sino que también decide en un momento determinado pensar que los alumnos son de todos, no son específicos de cada unidad y que uno puede ser tutor de un alumno que no tiene nada que ver con él, en principio. Entonces puede ser de un grupo, nivel diferente, ¿no? Y lo que se busca, como siempre, en cualquier proceso de estas características, lo que procuramos es beneficiar la convivencia del aula y del centro, es lo fundamental, ¿no? Siempre atendiendo desde el respeto, desde la corresponsabilidad, que es importantísima mantener al centro, implicando a la familia, etcétera, etcétera. Bueno, por la de las tutorías compartidas, lo que buscamos, como te digo, es que haya un grupo de profesores y profesoras que de forma voluntaria deciden en un momento determinado atender casos muy específicos. Son alumnos o alumnas del centro que por sus dificultades, pues ya sean de rechazo, sean de necesidades educativas especiales, cualquier motivo que haya sido preseleccionado por los tutores del grupo en sí, pues decidimos que nos vamos a hacer cargo de cada uno de ellos y de ellas. ¿Implica también una parte también académica, de seguimiento académico de esos propios alumnos? Sí, por supuesto. Es un seguimiento de ese alumno, no está bien decirlo de esa manera, como una especie de segundo padre, segunda madre, pero lo que sí es cierto es que estás más encima de ellos, tienes una reunión con ellos muy asidua, puede ser semanal, inclusive las reuniones con cada uno de los alumnos y alumnas que están en ese proceso, y de ahí pues se hablan de muchísimas cosas, no solamente del seguimiento académico, sino también de cuáles son las dificultades que puede tener de trato, de integración, etcétera, con el resto del grupo. Muy bien, Pedro, ahora volveremos contigo y nos explicarás qué es eso de la inteligencia emocional. Bueno, Juan y Gregorio, a mí me gustaría que a todos los telespectadores pues nos hicierais, bueno, pues algún ejemplillo de cómo intervenís vosotros ante un conflicto. Pues muy fácil. Por ejemplo, Gregorio tiene un conflicto, me avisa y entonces pues yo intento
con mis otros compañeros de mediación, intentamos resolverlo a través de lo que nos diga o de lo que veamos, y se llevaría pues a nuestra aula de mediación. Allí estaríamos los tres, en nuestro caso los tres, que es mi otro compañero y Gregorio, que sería el afectado, y lo intentaríamos a ver la parte que nos cuenta de la historia. Entonces, pues al terminar con él, avisaríamos al otro afectado y nos contaría lo mismo, lo que habría sucedido, etcétera. Luego intentaríamos, después, cuando termináramos, al día siguiente, a la semana, cuando pudiéramos, intentar juntar los dos a la paz y para poder a ver lo que opinan uno del otro, intentar solucionarlo. Si no llega a eso, si no llega a solucionarse, pues iría a otros recursos que serían más parcial, que sería más diferente. Como más grave. Como más grave, ¿no? Bueno, y Gregorio, ¿qué tipo de conflictos son los más comunes que vosotros hacéis intervención? Pues... ¿A vosotros qué tipo de demanda os llegan por parte de vuestros compañeros? Por ejemplo, de niños que se inventan cosas de otros chavales y entonces pues se le inventan y empiezan a correr la voz. Y entonces el niño se queda como apartado e intenta llegar a nosotros para decir quién ha sido e intentar solucionarlo para que no esté apartado, para que podamos estar todos juntos. O un grupo de amigos que rechazan a uno y entonces los juntamos para ver por qué lo han echado y lo han rechazado y eso. También ha habido casos de peleas que los afectados no se han entendido y se han peleado. Pues hemos tenido también que resolverlo hablando y dialogando y hablando con ellos. Se ha resuelto el problema y al final no pasó nada. La verdad que una experiencia bonita, sí, por vuestra parte. Muy gratificante. ¿Cuánto es el número de mediadores que estáis dentro del centro? Pues es un número muy considerable, estamos alrededor de 20 o 30 personas. Incluyendo también a los padres y a los profesores, que también intentan ayudar, pero en general los propios alumnos intentamos mediar, porque mejor que un alumno para saber lo que le pasa a uno y al otro, mejor que estar en nuestro propio pellejo, pues intentamos mediarlo nosotros, aunque también tenemos el apoyo de los padres, del AMPA, de la jefatura de estudios, que nos intenta siempre ayudar para que sea lo mejor posible. Y de mediadores que ya son expertos y nos ayudan para que nosotros sepamos cómo hacerlo. Muy bien. Un grupillo muy interesante y una actividad muy bonita. Bueno, Pedro, antes habías comentado el tema de la inteligencia emocional, los talleres de inteligencia emocional. La verdad es que da gusto cuando paseas por el instituto y en algunas clases ves esas caras de sentimientos y luego después los mensajes que tenéis por el centro. Explícanos más de lleno y más en profundidad en qué consiste el taller de inteligencia emocional que estáis llevando a cabo en el centro y Van der Vira. Bueno, pues esto se lo debemos obviamente a nuestra compañera Encarnita, que fue la que en un momento determinado decidió iniciar este taller de inteligencia emocional y relajación, con el apoyo obviamente del Departamento de Orientación de María del Mar, ¿no? Está clarísimo de que hemos comentado muchísimas veces que en esta sociedad pues, hay una carencia de valores, ¿no? Bueno, pues lo que estamos intentando en el taller de inteligencia emocional es reconducir esos valores. Obviamente nos gustaría que fuese extensible al mayor número de alumnos posible, ¿no? Pero es un taller de asistencia voluntaria o que en un momento determinado puede ser reconducido un chico o una chica a ese taller por razones específicas que decide en un momento el Departamento de Orientación. En el taller trabajamos fundamentalmente las emociones, potenciamos el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, todo bajo un prisma fundamental, una palabra que yo la digo continuamente, que es la del respeto. Yo considero y consideramos en el resto del centro que todo se tiene que hacer bajo ese prisma de respeto de uno a otro, ¿no? Cuando se pierde el respeto se pierden muchísimas cosas. Está claro. Y pues trabajamos, como te digo, especialmente el tema de las emociones, el autoconcepto, la autoestima, los sentimientos, cómo expresar el alumnado los sentimientos de una forma pacífica.
se podrá estar o no se podrá estar en discordia de algo, pero eso se puede expresar de forma pacífica. La empatía, que es importantísimo, que el alumnado se dé cuenta, que las personas nos demos cuenta en general de que poniéndonos en el sitio del otro somos capaces de ser más sensibles a todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Muy bien. Y volviendo al tema de mediadores, ya que tenemos hoy aquí el lujo de contar con dos mediadores que se ven que están muy forjados. A mí me pica la curiosidad, es decir, ¿cuántos casos habéis intervenido, alguno de ellos, y qué resultados han tenido? Es decir, todos los casos que llegan a vosotros, ¿llegáis a tener una solución pacífica y de acuerdo mutuo entre las dos partes que estaban en conflicto? Pues la mayoría de los casos sí ha dado así ese caso, que siempre se ha llevado a resolucionar el problema y nunca ha habido que acudir a casos más graves, como jefatura de estudios, los padres, etcétera. Entonces, de verdad que vuestra labor, Gregorio, sentiréis muy a gusto cuando habéis terminado de solucionar un conflicto. Es decir, ¿tú qué sientes cuando después de que habéis estado en un conflicto, habéis estado mediando, habéis llegado a un acuerdo entre todas las partes? ¿Cuál es tu sentimiento? Pues un sentimiento gratificante, porque hemos conseguido que dos personas vuelvan a ser amigos y vuelvan a estar juntos y no estén peleados ni separados, estén juntos y sigan siendo amigos. Y sigan siendo amigos. Bueno, Pedro, volvemos otra vez porque a mí me llama mucho la atención lo del tema del taller de inteligencia emocional. Hemos dicho que lo tenéis dentro, ¿cómo lo tenéis? ¿Como una asignatura? Es decir, lo dice que la gente lo elegía libremente, pero ¿qué lo tenéis dentro de una asignatura, dentro del currículum, o cómo lo tenéis dentro del centro? Bueno, está implantado en los cursos de primero y segundo de la ESO, ¿vale? En el taller de primero de la ESO tiene 2 horas y en el taller de segundo de la ESO tiene 1 hora. El taller de primero de la ESO lo estoy dando este año, lo estoy impartiendo yo, y el taller de segundo de la ESO lo está impartiendo mi compañera Encarnita. Como te digo, es un grupo muy reducido, está compuesto de 14-15 alumnos y alumnas, y está dentro de lo que se denomina la asignatura de libre configuración, ¿vale? Y es obviamente voluntario, a excepción de algunos alumnos o alumnas que por recomendaciones del Departamento de Orientación van reconducidos. Se habla con la familia y se le dice que sería conveniente de que asistiesen a ese taller porque, como te comentaba anteriormente, uno de los temas que trabajamos es la autoestima y en algún caso pues, importantísimo que esos alumnos, esas alumnas sean susceptibles de trabajar con ellos en el taller. Muy bien, Juan o Gregorio, ¿vosotros queréis comentar algo más del tema de mediación, algo que tengáis que resaltar, que veis que eso haya quedado en el tintero? Pues sí, que también va en la mediación y también lo forman los padres que son representantes de la clase de su hijo y también los padres que están interesados. Y cualquier padre que esté interesado. Los delegados de padres también se les forma como mediadores, los que quieren voluntariamente, ¿no? Bueno, pues yo no sé si vosotros queréis añadir algo más en concreto. Tú tenías también pendiente ahí lo de los compromisos de convivencia. Sí, bueno, te comentaba también al principio el tema de lo del aula de convivencia, que también es un lugar específico que hemos ido trabajando a lo largo de estos años, un lugar de reflexión, ¿no? Llegamos a la conclusión hace mucho tiempo de que un alumno o una alumna que por alguna circunstancia haya cometido cualquier tipo de infracción no es conveniente de que sea sancionada con la expulsión del centro y que es preferible que ese castigo, entre comillas, pues lo cumpla en el propio centro, ¿vale? Claro. Entonces pues se creó el aula de convivencia para que dentro del aula pues se desarrollen una serie de actividades, aunque estamos perfeccionando ese tema, no se desarrolla con la versatilidad que nos gustaría que se desarrollase todo, pero sí es cierto que es un lugar de reflexión
donde el chaval que ha cometido algún tipo de infracción previamente pues trabaja sobre lo que ha hecho y cómo puede evitarlo. De hecho, es cierto que la mayor parte del alumnado que baja al aula de convivencia no suele repetir, ¿vale? Entonces, en esos momentos yo creo que reflexiona especialmente sobre lo que ha hecho y decide que no es el lugar donde tenga que estar realizando ese tipo de castigo, ¿no? Es que muchas veces el aula de convivencia se traduce en un aula de castigo, ¿no? Y Exactamente. vosotros habéis intentado darle otro giro que sea mucho más de reflexión que no de castigo, como puramente dicho. Queremos darle un enfoque, sí. No lo conseguimos siempre, pero la idea es ir mejorando, porque está clarísimo que lo que queremos mejorar todos los aspectos que tratamos con el tema de la convivencia. Yo quisiera resaltar, yo creo que ahí estáis los tres, que cuando se hace un programa de convivencia en un centro no quiere decir ni implicar que haya graves problemas de convivencia, sino que se hace para mejorar aún la convivencia del centro. Entonces, desde vuestro punto de vista, en este caso empezamos de allí para acá para ir terminando. Gregorio, ¿tú cómo valoras la convivencia del centro dentro del IES Bandrepira? Yo creo que es bueno y que la mediación está para reforzar lo que ya hay de convivencia, para mejorarla, que no es que haya mala, sino que... Eso es lo que estábamos diciendo, es decir, que muchas veces, es decir, cuando la gente habla, no, es que se hacen programas para convivencia, es que parece que automáticamente que hay una mala convivencia en el centro. No es el tema, es que se hace para mejorar aún la buena convivencia que pueda haber en el centro. Bueno, de tu perspectiva personal, Juan, ¿cuál sería la experiencia al final? Es decir, ¿cómo podríamos intentar concluir? Porque estamos llegando al final del programa. ¿Cuál sería tu experiencia personal? Es decir, ¿cómo valorarías tu experiencia? ¿Esto te ha afectado? Es decir, ¿ser mediador ha influido en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en la vida afuera, en tu casa y en los demás ámbitos? Pues sí, ser mediador pues influye, porque es una sensación de que tiene como un tipo de poder encima, que tiene unas responsabilidades, porque no puede ser... No puede ir diciendo, ser mediador y por ahí teniendo conflictos, tienes que dar como una especie de ejemplo. Y entonces pues tienes que tener un carácter diferente, es decir, tienes que ser más serio, tienes que intentar... más responsable. Más responsable, sí. Más que serio, más responsable. Sigue, que te he cortado, perdona. No, por eso tienes que tener, es importante la mediación, porque ahora mismo lo que tratamos de resolver son los pequeños problemas que tenemos, por ejemplo, en mi instituto, lo que cada vez hay menos, pero intentamos de resolver y mejorar la convivencia entre los propios alumnos. Muy bien, Pedro, ya a modo de resumen, porque nos han avisado ya que estábamos en el límite del programa, en los espacios televisivos tienen esto, es un gustazo estar hablando aquí con vosotros. Pero dan una conclusión del programa, es decir, valoración en cuanto a todos los aspectos que tú quieras resaltar, ¿no? Pero ¿cómo valorarías tú la implantación de este programa en un IES y si lo recomendarías a otros IES o a otros directores de centros que estuvieran por ahí pensando en intervenir en la convivencia? Es cierto lo que has comentado, cuando en un momento determinado se decide por parte de la dirección del centro de actuar sobre el plan de convivencia del mismo, lo que se trata obviamente es de mejorar la convivencia. Mejorando la convivencia se mejoran el resto de los aspectos del centro. Si hay un buen clima de convivencia en el centro, el alumnado está más predispuesto a realizar otra serie de labores con más tranquilidad, ¿no? No hay esas incidencias continuas que hacen que el alumnado y el profesorado esté siempre en el filo de la navaja con el estrés, ¿no? Entonces eso hace que se mejoren el resto de los resultados, tanto académicos como sociales del propio centro. La prueba está que a lo largo de todos estos años las incidencias han ido reduciéndose considerablemente, y teniendo en cuenta que la mayor parte de los problemas de convivencia están catalogados como leves, excepcionalmente un caso puede ser un caso catalogado como grave, la mayor parte de los conflictos que suelen suceder son catalogados como leves, ¿no? Bueno, pues esa estadística se ha ido mermando a lo largo de estos años, y esperemos que continúe así.
Bueno, pues yo nada más que felicitaros a todos, felicitar a Jalí Andrés de Vandelvira por la labor que hace con este programa, esta intervención en convivencia. Felicitaros a cada uno de vosotros, a ti Pedro por el taller de inteligencia emocional y a Encarna, que indudablemente yo creo que estáis influyendo bastante en el desarrollo personal de vuestro alumnado, que es bastante importante y necesario en los tiempos que corren. Y a Juan y a Gregorio, pues felicitaros por vuestra labor de mediación, porque creo que estáis dando un paso importante y que es bastante importante también para vuestras vidas, y creo que también os va a influir cuando miréis hacia atrás, os daréis cuenta del orgullo, os sentiréis orgullosos del trabajo que habéis hecho. Y a todos ustedes, pues deciros buenas noches y esperaros el mes que viene con un nuevo programa de A Pie de Aula, donde traeremos una nueva experiencia educativa y una buena práctica que se desarrolla en nuestra comarca. Muy buenas noches.